Días. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos, pero nos vamos a regresar un poquito al capítulo 13 de los versículos 1 al 7 que estuvieron pendientes. Entonces, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Entonces, mientras ustedes lo encuentran, y a manera de introducción, quisiera decirles lo siguiente. Eh, en todos los países del mundo hay hay cosas que a los ciudadanos en general no les gustan. Y una de esas cosas que no les gustan es el pago de los impuestos. Más sin embargo, toda la gente tenemos que pagar, ¿verdad? Con un dicho común y corriente, ¿verdad? Y también cierto, por cierto, cierto, que dice, la muerte y de los impuestos, nadie se salva. Todos pagamos impuestos, todos de una u otra manera. Simplemente en México tenemos un impuesto que es el IVA, ¿verdad? Impuesto al valor agregado. Y ese IVA pues está en prácticamente todas las cosas. Hay pocas cosas que llevan IVA, pero todos lo pagamos, ¿no? Entonces, cuando vamos a comprar algo, pues ahí estamos pagando ese impuesto. Hay impuestos que llegaron, que según nada más iban a ser momentáneos, ¿no? Se quedaron. Por ejemplo, cuando uno verificaba los autos, nada más era momentáneamente en lo que se arreglaba la parte de la contaminación. Llevamos creo que 30 años, ¿no? Con ese impuesto. Y así, la tenencia, ¿verdad? También por ahí me platicaban que la tenencia se hizo, creo que para construir un estadio o algo, ¿no? Para las Olimpiadas y lo mismo, pues se quedó el impuesto del tener coche. De hecho, creo que México es el único país en el mundo que paga tenencia, ¿no? Cuando compramos un coche, ahí ya estamos pagando el IVA. Y aparte del IVA, pues pagamos una tenencia por tener cada año, ¿no? Lo cual es un poco ilógico. Pero bueno, es parte de lo que hay. El día de hoy vamos a ver en la palabra que tenemos responsabilidades los cristianos. Y no porque seamos ciudadanos del cielo, no porque nuestra alma es como si ya estuviera en la presencia de Dios, quiere decir que nosotros podemos dejar de hacer algunas responsabilidades civiles que tenemos. Por el contrario, tenemos que ser ejemplo para todas aquellas personas y cumplir primeramente con este par de responsabilidades que encontramos nosotros en este. Vamos por favor a leer Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Dice Dios así en su palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? O bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo, al que respeto, al que respeto, respeto. Honra, honra. En este pasaje nosotros encontramos dos disposiciones que Dios tiene para todos los creyentes en relación con el gobierno civil. El título de este mensaje es El creyente y el gobierno civil. Bueno, ¿cuáles son las dos disposiciones o los dos mandamientos que Dios tiene para todos los creyentes en Cristo Jesús? El primero de ellos lo encontramos en el versículo 13:1 en la parte A, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, el mandamiento de Pablo es muy claro. Tú eres un creyente, este pasaje para creyente en Cristo Jesús. Tú eres una persona salva, tú eres una persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús. Es el mandamiento es para ti. ¿Y cuál es el mandamiento? Muy sencillo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, ¿qué es eso de
someterse. Bueno, esta palabra someterse es una palabra que no es nueva para la gran mayoría de nosotros. Esta palabra someterse es upotazo, ¿verdad? Que quiere decir ponernos bajo la autoridad de alguien. Es el mismo mandamiento que tienen las mujeres. Y dice, y mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos como al Señor. Hijos, obedecer a vuestros padres. Es una palabra que es muy común en el Nuevo Testamento y es la misma. Someterse quiere decir ponerse bajo la autoridad de alguien. En este caso, el mandamiento de Pablo es que nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades superiores. Y cuando dice autoridades superiores se refiere no porque sean mejores personas que nosotros, no porque sean más importantes, no, sino porque tienen una responsabilidad, tienen una función. ¿Okay? Entonces, es difícil en algunas ocasiones sujetarse a este tipo de, al gobierno civil, sobre todo cuando son gobiernos injustos. Pero a pesar de que sean gobiernos injustos, que sean regímenes totalitarios o incluso hasta dictadores, si hay cristianos que viven en un país de este tipo, el mandamiento sigue el mismo, aunque sea difícil. Pablo fue ejemplo de ello. Por ejemplo, el apóstol Pablo, recuerden que él de qué nacionalidad era. ¿De qué nacionalidad era? Tenía dos, ¿verdad? O sea, él era judío, o sea, tenía la nacionalidad israelita, pero también tenía la otra nacionalidad. Entonces, él ejercía dos, como hoy en día pasa aquí con algunos de ustedes. Algunas personas que están aquí tienen dos nacionalidades, ¿a poco no? Y algunos dicen que sí. Bueno, él, por una parte, siendo judío, él veía que su pueblo, su nación, estaba bajo el yugo. O sea, ellos pagaban tributo a Roma. ¿Sí? Y a pesar de ello, pues él fue inspirado por Dios para dar este mandamiento. Imagínense lo que es ello. O sea, es que ver a tu pueblo, ver a los ciudadanos que están pagando un tributo por el hecho de estar sometidos a una nación extranjera. Porque algo era muy importante. Los publicanos no eran muy mal vistos dentro del pueblo de Israel. Y ellos habían ganado ese ser mal vistos, no fue gratis. ¿Por qué? Porque ellos no solamente compraban esos cargos al imperio romano, sino que ellos cobraban de una manera injusta. A ellos podían, si se les placía, si necesitaban algún dinerito por ahí para comprar algo o para agrandar sus casas, pues ellos inventaban un impuesto. ¿Sí? Por ejemplo, había un impuesto que es un tributo que simplemente era por el hecho de transitar. O sea, pues, si tú tenías tus mercancías, por ejemplo, y querías llevarlas de una provincia a otra, por transitar, tenías que pagar un peaje. No habían, los caminos eran así de tierra, ¿verdad? No había casetas, no había ángeles verdes, no había ambulancias, no había nada. No había una línea telefónica, no había depósitos de agua, no había nada, era pues el puro camino, ¿no? Tenías que pagar peaje. Era un tributo. Entonces, eso pues resulta injusto, ¿ah? ¿Eh? Pero lo tenían que hacer. Entonces, Pablo, inspirado por Dios y viviendo de esa manera, él dijo este mandamiento, ¿verdad? Que hay que sujetarse a las autoridades civiles. Ahora, imaginémonos a Pablo, ¿verdad? Él viendo cómo su gente, cómo todos sus conciudadanos eran víctimas del abuso de los publicanos. Entonces, prácticamente a un publicano nadie lo quería. ¿Okay? Los publicanos normalmente eran judíos muy ricos, ¿ah? Por el abuso que hacían de estar recaudando impuestos. Ellos se quedaban con una parte, pero pues grababan a la gente con algún impuesto momentáneo, temporal, que a ellos les placía. ¿Okay? Entonces, ponerse bajo la autoridad del gobierno a través de obedecer las leyes vigentes no es fácil, no es sencillo muchas veces, mas sin embargo, lo tiene que hacer. Y no solamente eso, sino también hay que darles honor y respeto a los gobernantes. ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Hoy en día, en todo el mundo, en prácticamente todas las sociedades libres, hay un activismo social. Hay muchas causas que las sociedades están ahorita adoptando para luchar por ellas.
muchas de esas causas evidentemente van en contra de las disposiciones del gobierno. Y se piensa que con estar luchando por esas causas, obviamente, pues va a haber un cambio, una transformación. En ocasiones sí la hay, pero es un cambio muchas veces momentáneo, es un cambio pasajero, porque ustedes saben que las leyes cambian, ¿poco no? Las leyes son siempre, duran para toda la vida. No, a veces una ley la impone un gobierno y dura ese gobierno, se acaba y cambian la ley, ¿sí? A propia conveniencia de la gente interesada. Lo único que realmente puede transformar el alma de las sociedades es el evangelio. Es el evangelio. Yo con esto no le estoy diciendo a ninguno de ustedes si es que alguno participa en algunas causas sociales, de ya sea por medios digitales o en alguna ocasión que lo dejen de hacer. Pero lo que yo sí quiero decir es lo siguiente. La causa más importante es predicar el evangelio. Es lo que en mi experiencia personal yo he visto que realmente ha transformado la vida de las personas y la vida de las comunidades. Cuando en una comunidad hay la suficiente cantidad de cristianos, he visto cómo esas sociedades se transforman, esas comunidades realmente cambian. Yo les he comentado que hace algunos años, cuando yo colaboraba de tiempo completo en una agencia en World Vision, era un tiempo unos años fueron muy hermosos. ¿Por qué? Porque no solamente se hacían trabajos para ayudar a una comunidad, proyectos para que esa comunidad se desarrollara económicamente, sino que parte del trabajo, nosotros en el equipo de trabajo, pues había agrónomos, había maestros, había médicos, pero nunca había una persona que él era el encargado del evangelismo. Entonces, a la gente de las comunidades se les enseñaba todo esto. Se les enseñaba técnicas para cultivo, técnicas para criar animales, pero lo más importante era el evangelio. Y cuando en una comunidad mucha gente aceptaba a Cristo Jesús, esa comunidad crecía más rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejaban muchas de las cosas que los tienen atados, como el alcoholismo, las drogas. Y en poquitos años, 5 o 6 años, se veía cómo esa comunidad iba creciendo, cómo mejoraba, pero no solamente mejoraba las casas, las vidas de las personas, sino lo más importante, la vida de la gente, su alma estaba salvada y dejaban los vicios. Y era muy hermoso cuando teníamos las reuniones con las comunidades, donde así todos juntos, como ahorita se hacían las asambleas, y las personas, sin que uno les dijera, querían dar su testimonio. Y casi todos los testimonios nunca eran, ay, pues ya ahora ya tengo mucho dinero, ahora ya tengo animales, o ya tengo una casa, o ya tengo eso. Casi siempre era cómo el evangelio había transformado sus vidas. De un marido que era alcohólico, cómo había dejado el alcoholismo. De un hijo, ¿verdad? Porque ahí en las comunidades el alcoholismo no empieza como en las ciudades a los 15, 16 años. En las comunidades a veces el alcoholismo empieza a los 7, 8 años. ¿Qué? Porque a veces la gente no tiene nada que hacer. No hay escuela. ¿Qué hacen los niños? Pues además de que ayudan a sus papás en sus trabajos, pues se van al alcohol, se van a las drogas. No hay muchas cosas que hacer. No hay celulares, no hay entretenimiento, no hay nada de esto. Entonces, la acción social más importante debería ser para todo cristiano el predicar el evangelio. ¿Okay? Pero con eso no les digo, no les estoy diciendo de ninguna manera que si alguno apoya este tipo de causas sociales está mal. Simplemente le estoy diciendo, hacer eso está bien, pero predicar el evangelio está mejor. ¿Okay? Entonces, si algún día de la vida yo tengo que escoger entre lo bueno, que sería una causa social, y lo mejor, pues yo escojo lo mejor, que es predicar el evangelio, y en eso he dedicado pues la mayor parte de mi vida, de mi tiempo y de mi dinero, de predicar el evangelio, de enseñar la palabra de Dios hasta donde mis capacidades que me dio Dios han sido puestas, ¿no? No solamente hay que sujetarse a las autoridades, sino también hay que orar por ellas. Allá en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, Pablo da esta indicación, ¿verdad? A Timoteo. Timoteo, hay que orar por las autoridades. De hecho, aquí en la reunión de oración, yo creo que la gran mayoría ha participado. Ahí tenemos, ¿verdad? Un punto, ¿va? De oración. Tenemos que orar. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Oramos también para que las autoridades correspondientes no aprueben leyes, que muchas de estas leyes van en contra de lo que Dios dice en su palabra.
Entonces, no solamente hay que sujetarnos a ellas, no hay que solamente respetarlos, sino también tenemos que orar por ellas. Algunos pueden decir, oye, pero es que son bien injustos, ¿verdad? Las autoridades que tenemos son inmorales, son corruptas, son esto. Y sacamos una lista bien grandota, ¿no? Pero ¿saben qué? También a esas personas necesitan de Jesús. Y esas personas necesitan a alguien que les predique el evangelio. Y pues los que tenemos que predicar el evangelio, ¿quién creen que son? Nosotros. ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que predicar el evangelio. ¿Ok? Nosotros somos los que tenemos que predicar el evangelio y no porque ellos sean todo lo que querramos, injustos, incorruptos, etcétera, etcétera. Tenemos que dejarlos así, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que hacer nuestra parte que a nosotros nos corresponde en el alcance, en el campo, en el área en la cual nosotros nos encontramos. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando las autoridades son incompetentes, inmorales y corruptas? En cuanto a ello, ¿creen que por eso nosotros debiésemos estar en un estado de no sujetarnos a las autoridades? ¿No? En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, Tito 3, 1 y 2, y en Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12, Pablo dejó recalcado exactamente lo mismo. ¿Sí? Es el mismo mandamiento. O sea, ninguno de nosotros, ningún cristiano, por decir, bueno, yo soy ciudadano del cielo, ¿verdad? Mi ciudadanía está en el cielo. Bueno, aquí no me sujeta a las autoridades. Aquí puedo hablar mal de ellas, ¿verdad? Puedo juzgarlas, criticarlas, mandarles memes y hacer muchas cosas, chistes y todo eso. Todos lo hemos hecho en alguna ocasión, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. ¿Verdad? Eso no es lo que un cristiano debe de hacer. Un cristiano debe orar por ellos, sujetarse a ellos y respetarlos. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Ese es el mandamiento de Pablo. Entonces, yo sé que esto, pues es difícil. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos y a lo mejor no lo hacemos con malicia, a lo mejor no lo hacemos, ¿verdad? Así, con un afán de ofender. Más sin embargo, pues sigue siendo lo mismo, ¿ah? Sigue siendo una falta de respeto. Ahora, hay otros casos, como en el caso en Jeremías 29:7. No lo lean, yo se los voy a decir. ¿Qué ocurría en Jeremías 29:7? Bueno, ocurría que el pueblo estaba en cautiverio. Y aun cuando el pueblo estaba en cautiverio, imagínense que estaban en otro país, el pueblo de Israel, una parte de ellos estaba en otro país. Pues aunque estuvieran en otro país, ¿qué tenían que hacer? Sujetarse a la autoridad de ese país. ¿Y esto por qué viene? Hermanos, porque hay algo muy importante. Dentro de la Biblia encontramos muchísimos principios para muchas cosas, pero el principio más importante que nosotros encontramos en la Biblia es el principio de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene la total y autoridad sobre todo. Él es soberano. Él no tiene arriba a nadie de él. O sea, él no le tiene que pedir autorización a nadie para hacer todas las cosas que él hace, para crear todas las cosas, para disponer de nuestras vidas, para nada. Como él tiene toda la autoridad, esa autoridad él la delega. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en tierra, él estaba sujeto a la autoridad del Padre. Incluso él dijo, ¿verdad?, que ninguna cosa hacía sino el Padre no le dijera que la hiciera. Entonces, el primer principio y más importante de toda la Biblia es el principio de la autoridad. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si queremos reflejar que realmente somos cristianos, no solamente tiene que ser en la parte religiosa, ¿verdad? Que eso no nos cuesta trabajo. Antes creíamos que la salvación era por portarnos bien, por pertenecer a alguna iglesia, por ser buena gente, por ser buena onda, etcétera, ¿no? Bueno, en la parte religiosa ahora sabemos que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Y cuando nosotros aplicamos fe en Cristo Jesús, entonces somos salvos, Dios nos perdona, nos limpia y somos adoptados hijos de Dios. Somos salvos y cristianos. ¿Okay? La parte religiosa a ningún cristiano nos cuesta trabajo. Pero en la parte civil, a pesar de todo lo que les acabo de decir, cuando nosotros somos cristianos verdaderos, tenemos que empezar a someternos a las autoridades. Porque aunque este pasaje en su primera aplicación va dirigido para las autoridades del gobierno civil, ¿qué creen? También va dirigido para cualquier otro tipo de autoridad. Usted se tiene que sujetar. Por ejemplo, si usted es hijo y vive dentro de su seno paterno o materno, ¿a quién se tiene que sujetar? Sus papás. Si usted está en un salón de clase y usted es estudiante de cualquier nivel, ¿a qué autoridad se sujeta?
al profesor que esté ahí, ¿verdad? Si usted está en el ejército y es soldado raso, bueno, pues usted tiene para empezar ahí un cabo, ¿verdad? Es al primero que usted le tiene que sujetarse. Si usted está en un trabajo y es empleado, bueno, seguramente tendrá un jefe, ¿verdad? Un jefe de área, un jefe de departamento, se tendrá que sujetar a él. Si usted es ama de casa y tiene su esposo, la principal autoridad la cual Dios le dice que se tiene que sujetar, pues es a ¿quién? Su esposo, ¿verdad? Entonces, hermanos, este principio es fundamental. Si somos verdaderos creyentes en Cristo, necesitamos ponernos bajo la autoridad de la autoridad que tengamos. La autoridad, y ustedes no se dan cuenta a veces, pero día a día estamos en diferentes lugares y nos tenemos que sujetar a la autoridad de ahí. Por ejemplo, vamos al banco y ahí en cada banco, bueno, pues hay un gerente, un jefe, ¿no? Y ya pusieron una disposición que para que te den servicio, pues tienes que formarte en la unifila. ¿A quién le gusta formarse y hacer filas? A nadie, pero bueno, pues lo tienes que hacer. A lo mejor usted va al cine, ¿ok? Y en el cine hay unas personas que le están guiando ahí para decirle, bueno, primero acomódese aquí, qué lugar tiene, ¿verdad? Qué número de asiento tiene, etcétera. Bueno, usted tiene que hacerles caso a esas personas. Pues, ¿cómo le va a hacer caso a esta persona, ¿verdad? Que está aquí? Sí, es la autoridad. O sea, es la persona que pusieron ahí para dar esas disposiciones. Nos tenemos que sujetar. Cuando nosotros vamos a un lugar y hay lugar, la autoridad de tránsito ha determinado que en ciertas zonas no te puedes estacionar. Por ejemplo, ahora que fuimos allá a Morelos, pues yo no sabía esa parte, ¿eh? Que ahí en las banquetas las pintan, ¿verdad? Ahí la guarnición de color amarillo y otras de colorado, ¿no? Y en las de rojo es donde no te puedes estacionar, ¿verdad? Entonces, pues yo le decía a Beto, le digo, vete ahí, mira ahí el lugar y todo eso. Me dice, no, ahí no hay lugar. Le digo, sí, pues no hay ningún coche. Dice, no, es que tiene raya roja. Ah, pues ahí no se puede, ¿no? Y hay gente que va y de todas maneras se pone ahí en la raya roja, ¿no? Y corre el riesgo de que lo vayan a infraccionar. Entonces, tenemos que respetar hasta eso porque es una disposición que alguna autoridad de tránsito puso y determinó. Hasta en eso tenemos que mostrar nosotros que somos cristianos. ¿Sí? Tenemos que sujetarnos a ese tipo de disposiciones, aunque no nos gusten, aunque no nos agradan, aunque a veces uno puede decir, oye, tengo que hacer este trámite, ¿no? Y ahí te dice, ¿no? Todo lo que tiene que hacer usted. Traiga, pues, su acta de nacimiento, su fe de bautizo, su cartilla de vacunación. Oiga, pero cuando yo era chiquito no había cartilla de vacunación. No importa, pero la tiene que traer, ¿ven? Tienes que llevarla, el acta de nacimiento de tu perro, en fin, te piden un montón de requisitos, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos gustan, pero a pesar de ello, tenemos que sujetarnos. Y como cristianos tenemos que hacerlo como dice aquí, tenemos que hacerlo con disposición, con respeto. Y a veces en lugar de eso, pues nos quejamos, ¿ah? Nos quejamos, no, es posible, como que quieren que yo haga todo eso, ta, ta, ta. Ahorita déjenme hablar aquí con el encargado de esta dependencia. Y ahí va uno a hablar con el encargado de la dependencia. Y oye, que usted aquí está para servirse, usted está en ese lugar porque con mis impuestos que yo pago, ¿no? Y nos enojamos y todo eso. Bueno, pues como cristianos sí tenemos derecho de hacer todo eso y enojarnos. Pero, mejor dicho, como personas, pero como cristianos, nuestro deber es sujetarnos a esa autoridad, a las disposiciones que la autoridad en cada uno de esas dependencias, de esos organismos, de esas secretarías, indique. Y de esa manera nosotros vamos a estar dando testimonio de que somos verdaderos cristianos, de que realmente somos verdaderos hijos de Dios y que obviamente nos sujetamos a las disposiciones de las autoridades. Ahora, hay una excepción para no sujetarnos a las autoridades civiles. ¿Cuál es esa excepción? Bueno, la excepción es cuando la autoridad emita un mandamiento o una ley que vaya en contra de algo que Dios ha establecido en su palabra. Y de eso, esta excepción a sujetarse a las autoridades, pues no es nueva, no es por primera vez mencionada en el Nuevo Testamento, sino que aún en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando se les dio las indicaciones a las mujeres que cuando nacieran los hijos de los hebreos se fijaran. A ver, mujeres que se dedicaban ahí, las parteras, ¿verdad? Si nace un niño varón, ¿qué había que hacer con él? Matar. Dice nada más.
Pero si nace una niña, obviamente mujer, la dejaban vivir. ¿Qué hicieron las parteras? ¿Obedecieron esto? No, no lo obedecieron, ¿verdad? Allá en Éxodo capítulo 1, versículo 17 encontramos esto. Entonces, desde el Antiguo Testamento, ahí se ve que cualquier disposición que haga el gobierno civil y esa disposición vaya en contra de la voluntad de Dios, como cristianos tenemos derecho de no sujetarnos a eso. Otro caso en el Antiguo Testamento, cuando Daniel, Sadrach y Abednego estaban ahí, ¿verdad? Llevados, y ellos se dispuso que comieran de toda la comida que comía el rey Nabucodonosor, ¿okay? Una dieta diferente a la que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Y que obviamente ellos estaban bajo la ley, tenían una dieta sanitaria, o sea, no comían, ¿qué no comían? Carnes, ¿qué más? Puerco, vino, ¿verdad? A lo mejor no era de la marca que les gustaba. No, no tomaban vino de algún tipo. Entonces, bueno, ellos dijeron no, pero ellos tampoco lo gritaron, ¿verdad? Ni se rebelaron, sino que con razonamientos explicaron por qué no querían hacerlo. Y bueno, la persona que estaba como su autoridad de ellos se dio. ¿Okay? Entonces, cualquier disposición que el gobierno dé que vaya en contra de un mandamiento de Dios, nosotros como cristianos sí podemos no obedecerla y estamos bien con Dios. En el Nuevo Testamento encontramos este mismo principio con Pedro y Juan, allá en Hechos capítulo 4, versículo 18 y 5, versículos 28 y 29, encontramos, ¿verdad? Que a Pedro y a Juan, ¿qué se les dijo? Ustedes no pueden seguir predicando, no pueden hablar del Señor Jesucristo. ¿Ok? Eso fue en el capítulo 4. Y en el 5 pasó lo mismo. ¿Qué no les habíamos dicho que no tenían que seguir predicando? ¿Y cuál fue su respuesta? Os es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ok? Y esto aplica para nosotros, sí. O sea, yo tuve un jefe cuando estaba recién convertido en mi primer trabajo formal, pues yo predicaba el evangelio a las personas. Entonces había un jefe que yo tenía que era así bien serio, ¿no? Él era ateo y siempre andaba así con 2, 3 libros y en todos lados que íbamos en el transporte, pues él siempre sacaba sus libros y leía. Era ateo, así de tipo, no sé, así pelo largo, barbita, todo es así tipo intelectual, pero ateo, ¿no? Y él decía, no, 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 no. Cuando me escuchaba que yo predicaba, hasta se burlaba de mí y le decía a las personas a las que yo les predicaba, te están engañando, te quiere lavar el cerebro, ¿no? Y para que él dejara de hacer eso, yo lo que hacía era que les predicaba a las personas a la hora de la comida. Ese es mi tiempo libre y yo puedo hacer de mi tiempo de hora de comida lo que quiera, ¿no? Entonces, pues a pesar de que él me decía, y yo tenía muy poquito de creyente, como medio año, un año, yo predicaba el evangelio a mis compañeros del trabajo, ¿no? Y incluso a él también. Y cuando él me dijo, no prediques el evangelio, pues yo ni siquiera conocía este principio, ¿no? Pero yo seguí predicando el evangelio. Y eso es algo que nadie te puede prohibir. O sea, un mandamiento que Dios te da es más importante que un mandamiento que te pueda dar tu autoridad civil. ¿Ok? Entonces, evidentemente, por ejemplo, en una escuela, ¿no? Yo sé que en una escuela los maestros no pueden predicar ahí el evangelio, pero en la hora del recreo es un tiempo libre, ahí sí lo puedes hacer. Antes de entrar o después de hacerlo, lo puedes predicar el evangelio. O bien puedes predicar el evangelio cuando estás a 7 kilómetros de tu área de trabajo. Entonces, eso lo puedes hacer, nadie te lo puede prohibir. ¿Ok? Tampoco debes hacerlo en tu horario de trabajo, ¿no? Tú tienes una tarea, una función que tienes que desempeñar, pues tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que cumplir con ese trabajo y predicar en los tiempos, en los momentos adecuados. Entonces, como cristianos tenemos que ser sabios y responsables, ¿ok? Pero esto quiere decir, esas son las únicas excepciones a que nosotros no obedezcamos a la autoridad civil cuando es la disposición que nos está dando vaya en contra de lo que Dios dice en su palabra. Es lo mismo, ¿no? Imaginémonos que hay una pareja, ¿no? Una pareja donde la mujer, por ejemplo, no es creyente y el esposo no. Entonces la mujer le dice, mi amor, ya me voy a la congregación, ¿no? No, no te dejo ir. Bueno, pero ¿por qué no me quieres dejar ir? Porque te estoy diciendo que no, hoy te quedas, ¿no? Bueno, ahí la mujer tiene que hablar con su esposo y tiene que explicarle lo que estamos viendo.
sí le encantaría sujetarse a lo que su marido le dice, pero el sujetarse a su marido está haciendo que ella viole un mandamiento de Dios. Y Dios dice en su palabra, ¿verdad? En Hebreos 10:25, que nosotros no tenemos que dejar de congregarnos. O sea, el congregarse es un mandamiento. Entonces muchas mujeres pues ignoran este principio que estamos platicando ahorita y pues se sujetan a su marido, pero en realidad están desobedeciendo a Dios. Lo que tienen que hacer es hablar con su marido y explicarle, mira, yo necesito este tiempo porque es un mandamiento de Dios. ¿Qué quieres? ¿Quieres tu desayuno? Bueno, pues no importa, me levanto a las 5 de la mañana y te lo hago. ¿A qué quieres? Te hago tu desayuno, lo que tú quieras. Pero yo necesito ese tiempo para congregarme. ¿Okay? O sea, pueden hablar y llegar a un acuerdo, pero si la mujer simplemente, entendiendo mal este mandamiento, pues se sujeta a lo que todo el marido le dice, pues obviamente no está cumpliendo con lo que Dios dice en su palabra. Igual cuando la autoridad te dice roba, mienta, etcétera, pues tú como cristiano no estás obligado, ¿verdad?, a hacerlo. Y hay trabajos en los cuales, pues sí, son lugares donde hay mucha corrupción y roba el jefe y pues los que están abajo también tienen que robar o a veces tienen que robar los de abajo y de eso que roban pues es para el jefe y ellos quedan con una parte. Si tú como cristiano estás en una situación así, bueno, tú no tienes por qué participar y sujetarte a lo que tu jefe te diga si tú sabes que eso va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, todo eso incluye el que nosotros podamos sujetarnos, ¿sí?, a la autoridad civil. Ahora, en los versículos 1 a 5, Dios nos dice el propósito por cual debemos sujetarnos a las autoridades. Bueno, en el versículo 13, en la parte B, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, entonces, la primera razón por la cual tenemos que sujetarnos a la autoridad es porque así Dios lo ha decretado o determinado. Dios en su soberanía, Él ordenó, Él escogió, Él permitió que las autoridades que están en cualquier orden de gobierno estén ahí. Y nosotros pues no podemos cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué permitiste que tal presidente llegara? Dios, ¿por qué permitiste que este ministro, que aquel senador o este diputado llegara? Dios sabe más que tú y que yo. Él tiene propósitos que cumplir, aún, ¿sí?, aún con gente que es inconversa, Dios los utiliza para completar sus propósitos. Mucha gente puede decir, bueno, ¿por qué permitió Dios que el faraón, rey de Egipto, llegara al poder, ¿no? E hiciera lo que hiciera. Bueno, pues Dios, hasta él que era inconverso, lo utilizó. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, su poder, su honra con el pueblo de Egipto. Entonces, si Dios utilizó a una persona que era en ese momento el rey más importante de la nación, más importante del mundo, pues eso quiere decir que a cualquier diputado, senador o cualquier persona en cualquier nivel de gobierno, también Dios permitió que llegara ahí porque tiene propósitos que cumplir, aunque a veces nosotros no lo entendemos. La segunda razón por la cual nosotros tenemos que someternos a las autoridades es porque rebelarse contra la autoridad es rebelarse contra Dios mismo. En el versículo 2 del capítulo 13, en la primera parte, dice, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Qué quiere decir esto que resiste? Quiere decir que tú te estás oponiendo. Oye, Dios, ¿qué pusiste, verdad, a este cuerpo de legisladores aquí y yo no me quiero sujetar a esas disposiciones? Bueno, pues tú a lo mejor te quieres resistir a ese cuerpo legislativo. En realidad es a quién estás resistiendo. Dios. Yo no quiero hacer las disposiciones que dice este gobierno. Aquí se paga mucho impuesto, aquí es. Pues no estás resistiendo solamente a esa persona, no estás resistiendo a ese grupo de autoridad, estás resistiendo a Dios mismo. ¿Okay? Entonces, resistir al gobierno debería de ser considerado como un crimen para los cristianos, porque en el fondo no estás resistiendo a una persona o a una institución del gobierno, estás resistiendo a Dios, estás resistiendo a Dios mismo. Ustedes recordarán en Números, capítulo número 16, versículos 3 al 13, encontramos un pasaje de una persona que resistió a la autoridad, ¿verdad? A Coré, ¿ok? Él resistió a la autoridad. Él un día de la vida dijeron, bueno, pues ¿por qué está Aarón y Moisés aquí? Si nosotros somos de origen levita, nosotros también, ¿qué?
este tal Moisés y Aarón. A ver, y levantaron a todo el pueblo. Vámonos contra Moisés. ¿Qué hizo Dios? Pues hizo que la tierra se abriera y los tragara a él y a su familia. Más de 200 personas. Entonces, ese es un ejemplo del Antiguo Testamento, de cómo obra Dios. Entonces, cuando un cristiano también se está resistiendo a la autoridad de corte civil o a la autoridad de corte eclesiástico o a cualquier tipo de autoridad, pues en realidad está resistiendo a Dios. Y obviamente esa resistencia es pecado y ese pecado puede tener consecuencias. La tercera razón por la cual Dios quiere que los cristianos se sometan al gobierno civil es porque los que resisten a la autoridad pueden recibir un castigo, así como Coré en el Antiguo Testamento, dice el versículo 13, el capítulo 13, versículo 2, la parte B, y los que resisten acarrean para sí condenación para sí mismos. Sin importar cuál sea la causa, ¿verdad? Cuando nosotros resistimos a una parte del gobierno, pues podemos tener algún principio, aunque nuestra causa sea justa. Y esto fue ilustrado con Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo iba a ser apresado? ¿Qué hizo Pedro? Bueno, para empezar, el Señor Jesucristo iba a ser apresado. Él era inocente. Pedro, viendo pues, obviamente esa inocencia, estaba defendiendo una causa justa. Él sacó, ¿verdad? Su cuchillito, ¿ah? ¿Y qué hizo? Le cortó la oreja, ¿verdad? Ahí a Malco, a una persona. Le cortó la oreja. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Detente, ¿sí? No hagas eso. ¿Por qué? Porque él estaba resistiendo a la autoridad. Pedro aún no entendía, ¿verdad? Que todo eso era parte de lo que Dios tenía establecido en su plan. Y el mismo Señor Jesucristo, pues tuvo que someterse a una autoridad. Imagínense nada más, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, se tuvo que someter a un soldado, que a lo mejor era el soldado de rango más bajo. Pedro estaba actuando de manera justa, sí, estaba defendiendo una causa justa, pero en ese defender una causa justa se estaba oponiendo ¿a quién? A la voluntad de Dios, porque el Señor Jesucristo tenía que haber sido apresado para que pasara todo lo que nosotros ya sabemos, ¿ah? Porque que él fuera apresado, que tuviera un juicio, ¿cómo se puede decir? Apócrifa, porque no fue un juicio. O sea, él lo capturaron en la noche, ahí lo acusaron, ahí lo condenaron. Un juicio que no fue justo, no tuvo abogado defensor, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero así era, así dice la escritura que se tenía que cumplir, ¿verdad? Todo eso en la vida de Jesucristo. Entonces, Pedro, por defender una causa justa, en realidad se estaba oponiendo a lo que Dios había establecido. Entonces, Dios no quiere que ninguno de los cristianos, aunque sea por una causa justa, estén resistiendo a Dios. ¿Okay? La cuarta razón por la cual tenemos que sujetarnos a la autoridad es porque el gobierno sirve para detener el mal. Versículo 3, la primera parte, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Okay? Entonces, esa es la función del gobierno, o sea, la función del gobierno, la principal función del gobierno no es cobrar impuestos, no es hacer carreteras, no es hacer obra civil, la principal función, o mejor dicho, la función número uno de un gobierno es proteger a los ciudadanos de esa ciudad, de ese país. Esa es la función principal. Entonces, las personas para proteger, o mejor dicho, los gobiernos para proteger, bueno, han creado toda una legislación y han hecho todo un sistema carcelario. Desafortunadamente, con todo ese sistema carcelario que hay, y nuestro país es parte de esos países que piensan que el sistema carcelario pues es lo adecuado, ¿eh? Para tratar los delitos de los fueros. Pues esto déjenme decirles que desafortunadamente los sistemas carcelarios pues funcionan durante un tiempo, algunos años, posiblemente algunas décadas, pero luego los sistemas carcelarios, las cárceles son en realidad pues unas verdaderas escuelas del crimen. La gente ahí parece que se va y aprende, si no se le había ocurrido algo, ahí lo aprende. Desde ahí hacen la gente que se dedica a extorsionar, a robar, a delinquir, aunque estén guardados, desde ahí siguen con sus labores. Y es más, yo creo que se aconsejan ahí, ¿verdad? Tú cómo le haces, yo cómo le hago, y hacen una serie de cosas. Bueno, los sistemas carcelarios, en lugar de detener los delitos, han provocado que esto se incremente.
en México y en todos los países del mundo. El país que más crímenes tiene, ¿ustedes quién cree que sea? Estados Unidos. Y es uno de los países que más millones y millones de dólares invierte en sus sistemas carcelarios, porque es todo un negociazo. Muchos de los políticos son los dueños de los sistemas carcelarios, son los que administran las cárceles, los que tienen ahí a su gente, los que les ponen todo su equipamiento de seguridad, los que tienen ahí las áreas, las cámaras, en fin, todo. O sea, es un negociazo, un negocio redondo. ¿Y qué creen? En nuestro país y en todos los países, todos los sistemas carcelarios son un negociazo. ¿Sí? Pero ese sistema carcelario no ha evitado o de una manera definitiva que la criminalidad baje. Por el contrario, ha aumentado. Ahora, y con esto, hermanos, quiero que pongan mucha atención en lo que les voy a decir. Porque no quiero que piensen ustedes que yo soy una persona que está en contra del gobierno ni nada así. Pero los principios que da Dios para castigar el crimen y que dicen en la Biblia, pues incluían penas físicas, incluían restitución de los daños que se provocaba. Y obviamente las personas que hacían eso, hasta llegar a la pena de muerte, que es bíblica. Esos sistemas, que ese es el sistema de Dios, da mejores resultados que los sistemas que los hombres han inventado a lo largo de la historia. En los países en los cuales siguen este tipo de sistemas, tienen un índice de criminalidad más bajo que en los países que tienen sistemas carcelarios. Hoy en día, desafortunadamente, en lo que se llama democracias, como nuestro país, países libres, México, Estados Unidos, Canadá y todo lo que ustedes pueden decir, llamar un país libre, un país democrático, desafortunadamente todo el nivel de criminalidad está al alza, no está a la baja. Y en los países en los cuales se maneja sistemas que se parecen más a lo que Dios dice en la Biblia, son los países donde menos criminalidad hay. Entonces nosotros como cristianos deberíamos de abrir bien nuestros ojitos y considerar, ¿verdad? Porque desafortunadamente con toda esta parte que se ha manejado de los derechos humanos y que no le puedes hacer nada, ¿verdad? A la gente, etcétera, etcétera, no lo puedes dañar en su persona, etcétera, etcétera, refiriéndome a criminales, pues ellos tienen más derechos humanos que las víctimas de las cuales ellos abusaron. Y no se les puede tocar y no se les puede hacer muchas cosas. Y a veces son bien culpables, hasta confesos son. Pero como hicieron mal el proceso en un sistema judicial, quedan libres, ¿no? Y la persona que mataron, a la gente que estafaron, a la gente que robaron, etcétera, ¿dónde están los derechos de esas personas? Entonces, con esto, hermanos, no les quiero decir, ¿verdad? Que piensen que yo estoy en contra del gobierno, ¿eh? No, yo no estoy en contra del gobierno, yo estoy a favor de decir lo que Dios enseña en la Biblia. Y a veces como cristianos, toda esa parte nos dejamos influenciar por esta parte política, esta parte progresista, ¿verdad? Donde el humanismo está tan exacerbado que hacen a un lado los principios bíblicos de Dios. Igual, esa parte si nosotros la llevamos, ¿verdad? Y a mí me ha tocado porque yo a lo largo de mis años de cristiano, pues yo he enseñado, por ejemplo, la corrección, ¿no? Por ejemplo, de los hijos pequeños, pues a través de la vara, ¿verdad? Bueno, hoy en día eso ya no se puede, ¿verdad? Hoy en día en el mundo secular, si yo digo, ¿verdad? Que te puedo corregir a mi hijo de esa manera, no, pues me van a decir. Y hasta los cristianos, ¿verdad? Hay muchos cristianos que me voltean a ver feo, porque dicen, ¿cómo es posible que usted le haya dado vara a sus hijos? Bueno, pues eso es lo que dice la Biblia. Y obviamente la Biblia dice cómo hacerlo, hay todo un procedimiento. ¿Sí? Pero hoy en día, pues a decir ese tipo de cosas en ámbitos seculares, etcétera, la gente se espanta. Pero también los cristianos a veces se espantan dentro de las iglesias, ¿no? ¿Cómo es posible que se lleve eso? Métodos antiguos, arcaicos, etcétera. Bueno, eso es el modelo de Dios. Yo prefiero seguir el modelo de Dios, aunque me digan que soy arcaico, aunque me digan que abuso de mi autoridad de padre, o bueno, que abusé, porque ya obviamente no lo hago, ¿no? Ya mis hijos son adultos, ¿ok? Pero usted tiene que determinar, ¿sí? Cómo va a educar a sus hijos, sobre todo si ustedes tienen hijos pequeñitos, ¿sí? Siguiendo los principios de Dios o siguiendo los principios del mundo, ¿sí?
En quinto lugar, el gobierno, sujetarnos a la autoridad civil, quiere decir, la razón es, la número 5 es porque el gobierno sirve para promover el bien. O sea, el gobierno debe siempre de promover el bien, que obviamente que el mal sea restringido es una parte, pero también tiene que promover el bien. Es decir, a todas las personas que hacen bien las cosas, etcétera, pues aquí no se hace mucho en México. Aquí es al contrario, mi esposa siempre me dice, ¿no? Es que en México estamos en el país al revés. Por ejemplo, a la gente que se atrasa para pagar su predio, les hacen descuentos, les condonan, les dan beneficios. Y a la gente que paga a tiempo, tiene que pagar completito su predio, ¿no? Y igual para la gente que se retrasa del agua, lo mismo, sacan la campaña, caden el tiempo y bueno, te voy a recortar, ¿verdad? Y pagas una parte, etcétera. Y el que pagó todo bien a tiempo y en forma, no tiene ningún beneficio. Estamos en el país al revés, debería ser al revés, ¿no? Todos los ciudadanos cumplidos que pagan bien todos sus impuestos, etcétera, pues que tuvieran los descuentos, los beneficios que tienen los morosos, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, el gobierno debería de ser un promotor del bien, ¿ok? De hacer las cosas justas y correctamente. Bueno, y además de esto, hermanos, no les quiero decir que ustedes sean morosos, ¿eh? No, por el contrario. No, no es ese lo que quiero decir, ¿eh? Algunos ya me están viendo así con cara de contento. Ay, bueno. No. No, tenemos que hacer las cosas bien en tiempo y forma. Como les dije hace rato, a pesar de que las disposiciones que hace el gobierno no sean las correctas, no sean las mejores, nosotros tenemos que sujetarnos a tales disposiciones para no resistir a Dios. Y la séptima razón es, el gobierno debe de ser obedecido por causa de conciencia. En el versículo número 5 del capítulo 13 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Ok. Fíjense que para un cristiano, lo más importante es su conciencia. Que viva de tal manera que su propia conciencia no lo acuse de que ha hecho algo incorrecto. ¿Sí? Eso es lo más importante. Pablo decía, procuro siempre tener una limpia conciencia delante de todos los hombres. Y también allá en Timoteo, ¿verdad? Pablo decía que a Timoteo que él también tenía que procurar esto. Los cristianos tenemos que pensar como Pablo. ¿Okay? Aunque nadie se dé cuenta que yo hago un fraude, Dios sí se da cuenta. Y mi conciencia me va a acusar. Aunque yo haga, ¿verdad? Algo que nadie se dé cuenta, nadie se enteró, no estaba la cámara de seguridad viéndome. Pero ¿qué crees? Dios sí te vio. Tu conciencia está ahí para acusarte o defenderte, dice Romanos. Todos nosotros, el principal acusador o el principal criterio que nosotros deberíamos de hacer es mi conciencia. Lo que yo estoy haciendo va de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Si tu conciencia dice que sí, hazlo. Pero siempre, si tu conciencia dice que no, y además algo bien importante, además de nuestra conciencia tenemos al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no te va a guiar a que hagas lo incorrecto, sino que hagas lo correcto. Entonces la conciencia de cada hombre debe de estar ahí presente. Ahora, el segundo mandato es igualmente sencillo que el primero. No tiene gran dificultad. Versículos 6 y 7. Dice los versículos 7, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, el segundo mandamiento de Pablo para los creyentes es paguen sus impuestos. Aquí hay dos palabras. La primera es tributos. Bueno, la palabra tributo eran impuestos individuales que se tenían que pagar, como yo les decía hace rato, por cosas tan sencillas como el peaje. ¿Usted quería pasar de Jerusalén a otra provincia? Ya sea a pie o en algún animal, paga tu peaje. Tenías que pagar tu peaje. Transportas mercancías, tenían otra tasa tributaria. Hagas. Eras judío y tenías tu casita ahí con vista a las doradas arenas del desierto, pagas impuestos. Es decir, era un predio como ahora. Que comprabas unas 4 o 5 mulas para tu trabajo, es propiedad, pagas impuestos. Es igual hoy en día, ¿no?
Hoy en día tienes un coche, tienes que pagar tu IVA, tienes que pagar tu tenencia. Entonces, bueno, estos eran los tributos, es decir, pagos individuales. Entonces, los cristianos tenemos que hacer nuestros pagos individuales, lo que la ley nos diga. Ahora, el propósito de los impuestos es para pagar que se sostenga el gobierno y todas las funciones que de ellos dependan, ¿ok? Eso es lo que tenían que hacer las personas. Pero no solamente había que pagar los tributos, también había que pagar los impuestos. Bueno, la palabra que aquí se traduce para impuestos es diferente a la palabra que se traduce para tributos. Entonces, los impuestos mejor dicho, el tributo eran por imposiciones de un gobierno extranjero al tuyo. Los romanos eran los que imponían los tributos. Y en este caso, los impuestos eran el otro pago que tenían que hacer. Y este pago era simplemente por el hecho de que ellos tenían ganancias. ¿Tenías un ingreso? Tienes que pagar. Lo mismito como ahora, ¿no? Tú, por ejemplo, a todos los que son empleados, bueno, ahí en tu recibo de nómina, vienen ahí, por ejemplo, te cobran algo que es el famoso ISR, ¿no? Tienes tu impuesto sobre la renta. Tienes tú un ingreso bruto, de ahí te descuentan, ¿va? Impuesto sobre la renta, una parte, ¿no? De tu ingreso, ya lo retiene tu empleador y él lo tiene que reportar a Hacienda. ¿Es así, Emilio? ¿Sí va? ¿Él es contador? Y lo tiene que hacer. Entonces, tú recibes un neto. Bueno, las personas que trabajan por su cuenta es lo mismo. Tú recibes un ingreso y de ese ingreso hay un impuesto sobre la renta que tienes que, ahí nadie te lo retiene. Bueno, algunas empresas sí te lo retienen o una parte, ellos lo enteran y tú tienes que completar el resto a la Secretaría de Hacienda y hacer tu pago correspondiente. Bueno, esa es la otra parte, el otro impuesto que tenían que hacer. Entonces, los cristianos tenemos que pagar. Bueno, aquí no hay tributos en este país, pero en algunos lados sí. Por ejemplo, en los países donde hay monarquía, aunque no es un gobierno extranjero, ahí también les pagan, les descuentan algo y ese tributo es para mantener en los países donde hay reyes. A toda esa parte de la monarquía cobran un impuesto para sostenimiento de los reyes. En algunos casos, en algunos países ya no quieren que haya reyes, ¿no? Porque ya no quieren pagar ese impuesto. Es bonito decir, bueno, sí, además del gobierno civil que tenemos en este país, pues tenemos nuestra monarquía. Ahí sale su rey y su reina y bueno, todo eso, pero les cuesta, o sea, no es gratis. O sea, los ciudadanos pagan un tributo por tener ese tipo de monarquías. Ahora, los cristianos, además de pagar los impuestos y los tributos o lo que haya en su país, también tienen que pagar, dice aquí, respeto. Esta palabra respeto también se traduce como una reverencia o una honra a las autoridades civiles que están encargadas de dirigir la administración de los países. ¿Okay? Entonces tenemos que pagar eso. Y también hay que pagar honra, ¿ok? Que igual es otra palabra. Al que hay que pagar honra quiere decir que nosotros tenemos que considerar a esas personas, independientemente de su calidad moral, si son justas, injustas, etcétera, ¿no? Tenemos que honrarlos. Ya como cristianos hay que honrarlos. Eso es lo que Dios dice. Entonces, si Dios lo dice, pues Dios sabe más que nosotros. Y tenemos que simplemente sujetarnos a ellos. Y como conclusión quisiera decirles lo siguiente. El cristiano que ha entendido de verdad el Evangelio debe de vivir de una manera práctica todas y cada una de estos dos mandamientos iniciales, que es sujetarse a las autoridades y contribuir, pagar sus impuestos correspondientes. ¿Cuáles? Pues los que le aplican, ¿no? Los que tenga, ¿ok? Que pagar. Y de esa manera ser un ejemplo no solamente para el gobierno, sino aún para su propia familia y para la gente que no es creyente. Entonces, tenemos que hacer eso como cristianos, como hijos de Dios. Gracias, Padre, por lo que tú enseñas en tu palabra. Dios, tú quieres que todos y cada uno de los creyentes en todo el mundo, pues nos sujetemos a nuestras autoridades porque han sido permitidas, puestas, Señor, por ti. Y resistir a la autoridad, pues es resistirte a ti, Señor, lo cual no queremos hacer de ninguna manera.
También tenemos, Padre, que pagar nuestros impuestos, los que tengamos que hacer, por injustos, por increíbles, por, no sé, cualquier adjetivo que nosotros le podamos poner. Tú quieres, Señor, pues que también lo paguemos y que seamos de ejemplo para el mundo que aún no te conoce. Pedimos que tú nos ayudes para poder, Señor, cumplir con estas responsabilidades que tenemos como creyentes ante las autoridades civiles. En el nombre del Señor Jesús te pedimos todo esto y te lo agradecemos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.